Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio número 99 de Las Gotas de Crecimiento. Estamos muy felices. Estamos tres mujeres, bueno, que nos ha gustado interactuar el día de hoy. Lorena Pulido desde Canadá, Vanessa Palafox desde México y su servidora Jessica Luna también desde México. Nos acompaña hoy en estas gotas Vane, que ella profesionalmente es diseñadora industrial. Liderea una empresa de creatividad y arte donde, bueno, es una gran pasión con soluciones innovadoras para proyectos de varias empresas. Por convicción, ella es una conversadora emocional y terapeuta con ya casi 10 años de experiencia en el campo, bueno, de la sanación a través de la conversación y, bueno, acompaña a muchas personas en el proceso de crecimiento y autoconocimiento de sus redes sociales. Y bueno, en su tiempo libre le encantan las plantas, conectar con la naturaleza y ella es apasionada también de, bueno, de la parte espiritual y también muy estudiosa de la conducta humana. Y bueno, para mí es un gusto que la tengamos aquí en Gotas de Crecimiento. Gracias, Vane. Y bueno, con un tema que queremos poner sobre la mesa desde una perspectiva más allá de la información que ya podemos tener a la mano. Queremos compartirles que Van es mamá de un pequeño autista y ese es el tema del día de hoy. ¿Cómo es que una mujer se vive el ser una mamá de un pequeñito autista? Entonces, bueno, Vane, si queremos empezar esta conversación, me gustaría que Ujú, brevemente nos dijeras en general, en tus ujú. palabras, qué es el autismo. Ok, bueno, el autismo es una diferencia en el neurodesarrollo que presentan muchos pequeños. ¿Esto qué quiere decir? Cuando ya empiezas a estudiar y llega un pequeño autista a casa, hay muchas cosas técnicas. Lo voy a tratar de explicar un poquito más coloquial porque es como nos llega a las mamás en realidad, ¿no? El cerebro del pequeño, su sistema nervioso, se desarrolla de una manera distinta. No mal, ahora nos hemos dado cuenta que no es que esté mal ese neurodesarrollo, sino solo es diferente. Yo en algunos videos les digo, solo es un sistema operativo distinto. Es como si estuviéramos acostumbrados a que dan un bebé con un sistema operativo de Windows toda la vida, toda la vida, toda la vida. Y de repente nos dicen, ya se acabaron, te doy un sistema operativo de Mac. Y es así de, híjole, las teclas vienen al revés. Oye, pero entonces aquí me cambiaron, o incluso el idioma, ¿no? Así es como puedo explicar a veces de una manera un poquito más coloquial el qué es el autismo. Su neurodesarrollo, su sistema nervioso, su cerebrito, cuando se estaba formando, bueno, agarró una ruta diferente y se desarrolló de un sistema distinto. No es una enfermedad, no es algo que se quite y que dé por alguna situación. Hasta el momento no se ha comprobado que sea realmente lo que sucede con los pequeños autistas, porque el neurodesarrollo sea distinto. Hay muchas teorías. Hay una que dice que, bueno, pues por aspectos químicos que ya están en el ambiente. Otros dicen que, bueno, pues posiblemente incluso se haga hasta una evolución del ser humano. Eh, en general, genéticamente es donde se ha tratado de estudiar mucho más para ver si hay algo ahí que se correlacione y salga un pequeño autista, pero la verdad es que siguen siendo teorías, no hay nada que esté comprobado. Y es un mundo extremadamente grande. Es un impacto enorme cuando llega un pequeño autista a casa porque todos escuchamos, ay, es un pequeño autista o es un autista y pensamos que lo sabemos y pensamos que sabemos qué es, pero no tenemos ni la menor idea hasta que se empieza a vivir. Y al principio da mucho miedo. Yo he pasado por etapas, ahorita ya les platicaré un poco más. Vivirlo es muchas etapas. Es un impacto, es miedo, es enojo, no porque te haya tocado ese pequeño, sino por impotencia. Luego ya es un duelo, siempre aquí entre las mamás, entre la comunidad,
autista decimos que efectivamente sí es un duelo el que también se vive, porque uno está con la ilusión de que le va a llegar un pequeño, nada más. Nunca piensa uno si va a ser normal o no normal o solo voy a tener un pequeño. Y de repente es un pequeño que hace unas cosas distintas, es un pequeño que no hace cosas que estamos acostumbrados a ver, em, y empieza mucho el temor por ignorancia. Si les platico que uno de de las observaciones que yo he tenido en esta parte del autismo de mi hijo, es que el conocimiento reduce mucho el miedo, Ujú. muchísimo. Es impresionante cómo cuando uno se informa, el miedo va disminuyendo, pero es un proceso, es un proceso y tarda uno en reaccionar y darse cuenta que tiene que estudiarlo, porque uno está enojado con todo, no con tu pequeño, solo estás enojado de, espérenme porque me están cambiando la vida nada más porque sí. Y en mi caso particular, mi hijo nació a los 8 meses, em, estuvo aparte en terapia intensiva 2 meses, no sabíamos si iba a vivir o no. Entonces, desde que mi pequeño sale a la luz, siempre ha sido reacción y reacción y reacción. He estado en una acción repetitiva de solo reaccionar y solucionar. Ahora ya no, ahora ya es menos, por eso ya me río, por eso ya puedo volver a ser más yo, pero es reaccionar en todo momento. Y él desde su nacimiento. Entonces sí es un tema como complicado, no es imposible, tampoco es dramático en mi caso solamente, solo puedo hablar por mí, pero no deja de ser difícil, no deja de ser todos los días retador. Es como a grandes rasgos, como el punto de cuando llega un pequeño autista a casa, a la mejor ahorita dije muchas cosas, pero eso es lo que pasa por la cabeza de los papás. Así está nuestro cerebro. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué le voy a dar? Y si no puede, ahorita les platicaré también de mis mayores temores, ¿no? De Porque los no sé, retos del día a día, ¿no? Los retos del día a día, Vane. Pero bueno, desde eh, la parte psicológica, el trastorno bueno, yo digo que está mal dicho, porque para mí no sería como un trastorno, fíjate. El ujú, espectro autismo es, bueno, la habilidad del cerebro, afecta, no sé si tú coincides con esto, la ujú, habilidad del cerebro para desarrollar principalmente habilidades sociales de comunicación normal. ujú. ¿Sí? Sí, Ese es como el software nuevo que nos mencionas, ¿no? O sea, no se van a comunicar de la misma forma que se comunica el resto de los pequeños. Entonces, en tu día a día, para una mamá de un pequeño que no tiene autismo, tal vez el niño le dice, voy a desayunar cereal y se sienta y puede ujú, comer cereal. En tu día a día, ¿cómo es lo que tú vives desde que te despiertas, por ejemplo, con tu pequeño? ¿Y ujú. cómo es, por ejemplo, el desayuno para ti? Eso es como algo bueno, quisiera que nos compartieras. Sí, claro. Regresándome un poquito a esa parte que dices, ahora la comunidad autista ¿Mm? eh, no pelea, sino propone a todas las personas que ahora se hagan las siglas CEA, CEA, en Ajá. lugar de trastorno del espectro autista, que sea condición del espectro autista. Sin embargo, muchas personas no creen que sea tan malo el trastorno. Yo prefiero condición que trastorno porque, bueno, al final son diferencias que se presentan en una línea que siempre ha sido normal, entra un trastorno porque es algo diferente. Yo apoyo a la comunidad neurodivergente, así se les llama a los que no son neurotípicos, o sea, normales, como neurodivergentes como nosotros en este caso, ya les platicaré por qué. Y es bonito apoyar a la comunidad, entonces ellos prefieren ahora SEA, condición del espectro autista. Y efectivamente hay tres características importantes. La primera es esa en la conducta social. Es un tema muy importante, no se da, es muy difícil y se tiene que practicar muchísimo. Acciones repetitivas que son
se les llaman estereotipias, muchos movimientos repetitivos, pensamientos repetitivos y acciones que hacen los pequeños autistas. Y en la parte, por supuesto, del lenguaje. Mi hijo nació siendo, bueno, su diagnóstico es autista, grado 1 con deterioro del lenguaje. Entonces era un pequeño aparte no hablante. Y pues también con cerecita del pastel me lo mandó Diosito, ¿no? Dijo, a ver, ¿quieres vivirlo? Ahora también sin habla, ¿no? Entonces es un reto muy, muy grande. ¿Cómo hacemos el día a día? Ujú. Ahora es mucho más sencillo. Después mi hijo ya tiene cinco añitos, 5 años y medio, y ahora es mucho más sencillo. Pero al principio nosotros decíamos, pues es un bebé normal, pero como a los 2 años más o menos, ya empezábamos a notar características distintas. Ojo, el hecho de que lo notara no quiere decir que lo aceptara, ¿ok? Em, yo me hacía tonta en muchas cosas porque no lo quería creer así. Entonces, sí lo veíamos, me lo comentaban y yo tenía mucha esperanza de que fuera un niño pandemia, como se decía mucho, que mi hijo es hijo único y aparte es el pequeño de las dos familias, entonces es un niño que ha estado muy consentido. Y yo decía, Dios quiera que eso sea, ¿no? ¿No? Que no, eh, que sean todos esos factores. La realidad es que no. Y hay un momento en el que a los papás no nos podemos mentir y decir si está sucediendo algo, ¿no? Entonces, bueno, ya lo integramos en ese momento una guardería especial, avanzó muchísimo, pero también como mi pequeño está muy consentido y como mi pequeñito pues es muy afortunado de que muchas personas lo quieran, le hacíamos todo. Y la abuela le daba de comer y yo le daba de comer y siempre ha estado muy contenido. Pero cuando entró a la guardería yo creí que fue una maravilla porque entonces empezó a ser autosuficiente. Y en esa autosuficiencia me di cuenta que no hacía las mismas cosas que los otros pequeñitos. O sea, sí avanzábamos, pero no al mismo ritmo. Entonces fue cuando empezamos ya la búsqueda tengo la fortuna de tener a unos amigos muy, muy preciados que pedí consejo de ellos y ellos se dedicaron mucho tiempo a un centro de pequeños especiales y me recomendaron una neuropsicóloga. Entonces nos fuimos para allá. Empezaron las baterías, que así se le llama a ese conjunto de pruebas que se les hacen para obtener un resultado. Es importante decir que este es un proceso clínico, o sea, de observación. Y pues nos dimos con una muy buena neuropsicóloga porque está preparada. Yo investigué y tiene los programas específicos para diagnosticar una neurodivergencia. Ella está certificada en ello y aparte su cédula profesional, que ese es un tema muy importante en México. No hay lugares donde diagnostiquen apropiadamente, bueno, sí hay, pero falta mucho donde diagnostiquen profesionalmente y con certificaciones. Entonces, bueno, el proceso tardaba fueron como 8 sesiones, más 15 días del análisis de todo ello. Hasta que, bueno, pues fuimos por los resultados y nos confirmaron algo que ya sabíamos, que teníamos un pequeño autista en casa y que íbamos a empezar con un montón de trabajo. Entre ellos, eso, sus acciones diarias, el levantarse a desayunar, que ahora hemos tenido muchas rutinas con él y lo hace sin problema. Sasha, comer. Y ahorita les platico porque es puntual. Sasha, comer. Él desayuna, él ahora ya se viste como puede, en su mayoría ya se viste, se lava sus dientes. Digamos que afortunadamente solo y solamente en la situación de mi hijo, muchas personas no se dan cuenta que es autista. Hasta que les comentamos, ¿ya viste que no habla? Pero no, sí habla. Incluso han llegado a decir, sí habla, no, no habla.
pero es que ustedes se comunicaron por completo todo este tiempo, ¿sí? Pero no es hablante. Ahora ya dice mucho más cosas poco a poquito, ¿no? Pero también estamos hablando que su diagnóstico es un grado 1 de autismo. Entonces, no ha sido tan complicado, aunque ha sido machetero de rutinas, 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 porque ellos se basan mucho en su avance mediante las rutinas. Y eso es importante. Aquí hay un tema importante que creo que sí se debería de comentar. Hay 3 grados de autismo. No porque un pequeño sea más autista que otro, no, eso no existe aquí. Es por el nivel de ayuda externa que requiere el pequeño para hacer sus actividades. Entonces, bueno, requiere apoyo, requiere mediano apoyo y requiere una custodia completa. Entonces, afortunadamente mi pequeño es 1 y no es independiente, pero lo estamos haciendo autosuficiente. Y vamos, por ejemplo, ahí en el camino. En los videos que a veces hago o las pláticas que he llegado a tener, sí, yo solo puedo hablar de este nivel 1. Sería imposible, aunque lo vivo, sería imposible hablar de un nivel 2 o un nivel 3 en unos pequeños autistas. Es una vida totalmente diferente, son cuidados totalmente distintos y los retos son distintos también, algunos muy fuertes, pero por eso también es bueno especificar que mi punto de vista solo es de una mamá con un pequeño autista grado 1, porque somos muy afortunadas en que sea grado 1. Ujú. Vane, ¿qué te sirvió a ti poder primero dar el paso de empezar a hacer los exámenes? Porque como lo comentabas, lo evadías. Y Sí, también, ¿qué te sirvió luego de conocer los resultados y ya han pasado varios años en que seas la persona que eres ahora, que tú ahora estás ayudando a otras mamás, a también que tienen niños autistas? Entonces, ¿qué te ha servido a ti para seguir, para continuar y no quedarte, no evadir la información, no hacerte la loca y no hundirte? Porque lo que estás haciendo ahora es ayudarte a ti, a tu niño y a las demás mamás. ok, gracias. Pues lo primero fue que afortunadamente estoy con mi pareja. En este tema es muy importante. Y aunque él quisiera hacerse loquito un rato y de repente yo, pues hablamos mucho y llegaba el momento en que decíamos, entiendo lo que tú piensas, pero no nos podemos tardar más. Y siendo bien honesta, a mí a veces me daba mucho coraje que me lo propusiera. Yo decía, "Ah, espérame, o sea, dame una semana más porque yo tengo la esperanza que en una semana más reaccione". Y seguramente a él le pasaba igual, ¿no? Porque a veces yo era la que, oye, mejor ya vámonos. Sí, nena, pero es un comportamiento normal porque da mucho miedo. Nadie quiere que le digan que su pequeño es autista. Vives toda la etapa del duelo, como bien dijiste. El duelo es la pérdida ahora de la idea que tenía, Sí, como decías, justo. de que este pequeñito iba a relacionarse igual que el resto de los pequeños. Entonces, en la espera es la negación, porque dices, bueno, vamos a esperar otro poco más. Y bueno, yo no les comenté, pero Van y yo tenemos mucho tiempo de conocernos. Sí, Me quiero mucho. yo también. Y lo platicábamos, le decía, ¿cómo está? Y me decía, es que es flojito, todavía no quiere hablar, no quiere hablar, pero claro, era el periodo de negación de, bueno, voy a esperar otro poco porque claro, se va a soltar a hablar. Y Claro. en esta espera, 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 que eso fue lo que te dio a ti el foco para ir a hacer todos estos estudios, el que el pequeñito tenía ya qué edad tenía y no hablaba. Pues mi hijo prácticamente empezó a hablar o a entenderle algunas palabras hace 6 meses. Exacto, pero tú, ¿cuándo fue que tú y tu esposo que dijeron, a ver, si ya no habla, hay que hacer algo? Ya tenía 2 años y no decía absolutamente nada. Y yo en mi mente decía, es que a lo mejor sí quiso decir mamá, a lo mejor quiso decir, pero eso solo era en mi interior. La realidad es que no lo hacía.
¿no? Exacto, no la hacía, pero en ese proceso de duelo es, lo voy negando, lo Sí, postergo, hasta que tuviste que, como decimos en México, agarrar el toro por los cuernos, ir a hacer los estudios y justo, recibir un diagnóstico que te dio luz, porque yo creo que, a ver, sí, en la sí. escuela de reconstructivas hablamos mucho y esto es algo Ujú, que se toca, ¿no? El dolor no lo podemos evitar, pero el sufrimiento lo sí, podemos postergar y te hubieras postergado a lo mejor hasta el día de hoy. claro. Sí, sí, no, y bien como dice Jessie, ella me conoce y soy una mujer de acción, o sea, no soy una mujer que no reconozca, pero con un hijo es distinto. Puedo reaccionar muy rápido con muchas cosas y aventarme. Ella sabe que soy aventada y sabe que enfrento la vida y no me caigo, pero es la primera vez que siento que el mundo se derrumba, que no tengo control sobre lo que está sucediendo y que duele mucho el hecho de que sea con tu hijo. Y ahí es cuando volteas y dices, a ver, Diosito, espérame porque me agarraste de tu mejor guerrera ya 40 años y quiero vacaciones y tú me das un aguinaldo con un pequeño autista, entonces no estamos hablando el mismo idioma, entonces, ¿no? Y justo es lo que sucede. En respuesta también era esa fortuna de tener un compañero que aparte maravillosamente, y ahora lo puedo decir, tenemos sospecha, que yo creo que sí, que él es un adulto autista, ¿no? Y yo soy TDAH, entonces, pues el chamaco sí podía venir recargado, aunque les comentaba que no se ha comprobado genéticamente, pero en estadísticas el 80% de los pequeños que presentan una condición neurodiversa, alguno de los padres es neurodivergente también. Y, y es bonito y está bien. Me reía mucho con mi esposo porque en la comunidad autista nos decía un chico de España, entre neurodivergentes se atraen. Y nosotros así de, pues yo creo que sí, ¿no? Pero ahora la vida ya ha cambiado mucho. Ahora ahora vamos avanzando y creo que todos lo tenemos que pasar, pero sí ha cambiado mucho. Y ese es como la parte del ahora tú, pero yo no te dejo, y ahora yo lo niego, pero tú no me dejas, hasta que de plano dijimos, a ver, no, ya, ya, porque también este chamaquito necesita avanzar y nosotros somos completamente ignorantes en este tema. Hemos leído, medio indagado, pero es nuestro hijo y es nuestra responsabilidad. Entonces, vámonos, ¿no? Y así, Lore, es como decidimos aventarnos, ¿no? Aquí hay una estadística muy real, lamentable, pero muy real. En Latinoamérica, el 75% hasta el año pasado de las parejas que llega a casa un pequeño neurodivergente, ya sea TDAH, ya sea autismo, trastorno de REM, que son las personas que mueven, que tienen movimientos que no controlan, se separan. El abandono masculino de la familia alcanzó hasta el 75% en Latinoamérica. Entonces también las madres se quedan solas y es muy difícil, muy, muy difícil. Afortunadamente con altas y bajas, porque esto también viene a mover a la pareja de una manera impresionante. Es un vuelco de 180 grados. Afortunadamente lo hemos sabido llevar juntos y tengo que agradecer que seguimos juntos porque tener la fortaleza y la contención de mi pareja eh, es determinante para que mi hijo avance y para que avancemos todos como familia. Entonces, a veces hay cosas que no se ven, que no se valoran, que no se mencionan tanto, pero mi hijo ha avanzado de esa manera también.
avanzaría de todos modos, porque de eso me encargo yo, o sea, lo hago porque lo hago, pero sería de una manera distinta. Y somos muy afortunados que lo estemos haciendo juntos, porque, y eso, por supuesto que ya lo sabía, mi esencia lo sabía, pero aparte también lo aprendí con Jessie, lo aprendí con la maga, el hecho de valorar realmente la energía masculina y yo darle el conocimiento femenino que tengo y mi esposo el que toca, porque yo no puedo educar un hombre, yo no soy hombre, en muchos aspectos, en otros sí, ¿no? Y vería la manera, pero él le tiene que dar su fuerza y él le tiene que transmitir lo que es ser hombre. Y entonces somos muy afortunados en ello. Por supuesto, tiene el apoyo masculino de, bueno, de su abuelo, de sus tíos, de la familia, pero el papá es el papá, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, eso sucede también mucho, que el 75% de los papás abandona la familia. Y es fuerte, es muy, muy fuerte, ¿no? Y creo que también me preguntabas, Lore, de decidir hacer este canal y la ayuda. Sí, Ok, sí, exacto. ¿Cómo salió la idea? pues mira, y voy a ser súper honesta, la idea no salió para ayudar a la gente, la idea salió para ayudarme a mí, porque pues como buen TDAH me apasiona tengo la urgencia de conocer algo, de aprender algo, siempre me ha gustado aprender de todo, me gusta mucho estudiar, pero ahora tenía un caso en el que o estudiaba porque no tenía opción. Entonces, pues se me metió todo lo de autismo y empecé a tomar diplomados, me metí a cursos, empecé a estudiar y después del trabajo llegaba y en la madrugada me metí a mi curso porque mucha información muy buena está en España y en Argentina sobre autismo, mucha, pero están al otro lado del mundo y entonces me tocaba en un horario al revés. Entonces yo me metía, llegaba de trabajar, hacía mis labores, mi hijo, mi esposo, y ya como a las 12 1 de la mañana me pone a estudiar. Y me metí mucho a muchos cursos y a muchos diplomados y tengo mi certificación. Y, pero eso era solo para informarme y poder ayudar a mi pequeño, pero yo no lo hablaba con nadie. Y porque aparte, pues Vane siempre ha sido una mujer muy fuerte a la vista de muchas personas y siempre soluciona y yo también me he generado esa imagen, a veces no queriendo, pero, pero me he generado a lo mejor esa imagen por mi comportamiento. Pero también nunca me había pasado que me dieran la noticia que tenía un pequeño autista, ¿verdad? Vale, pero entonces en esta, bueno, en tu experiencia, muchas mujeres nos escuchan, tal vez algunas no han pasado por el duelo, no han ido ni al diagnóstico, detectan algo distinto en sus niños. ¿Cuáles Ajá, son las recomendaciones para ir cerrando la conversación? ¿Qué ajá. serían los tips que tú podrías darle a nuestras mujeres que escuchan o hombres que también están escuchando, que viven esta situación? Porque también yo tengo gente que las mujeres a veces se paralizan en la pareja y los hombres son los que accionan. ¿Cuáles son los Ujú, tips que tú puedes sugerir para, bueno, vivir de una manera, claro que cada una es única, ¿no? ujú. Pero ¿qué te ha funcionado a ti en la acción en este tiempo que llevas con tu pequeño para que, bueno, podamos hacer una buena contribución? Ok, pues mira, se relaciona un poco a lo que les iba a comentar del canal, ¿Mm? precisamente. Les decía que no lo hice para los demás, lo hice para mí, para entenderme, porque de repente te saturas un montón de información y era cómo me entiendo, voy a hacer un video. Y yo no tenía ni la menor idea de que esto iba a generar una comunidad muy bella Ujú, y que me solicitaran información. Entonces empecé a ver lo que les platicaba hace rato. Uno de los puntos importantes de los que ahorita me dices, ¿cómo saber? Es
tratar de minimizar la ignorancia que tiene uno sobre el tema, porque se empezaba a repartir información y luego yo daba, luego me daban, luego yo le compartía a mi esposo, luego mi esposo me compartía. Eh, eso es como lo principal a mi punto de vista. ¿No? Información Y siempre. como, bueno, desmembrando la información que hay, pero creo que el objetivo principal de los papás con pequeñitos como el tuyo es la Ujú. autonomía, buscar la autonomía del Ajá, pequeño. Entonces, la autonomía de que coman ellos solos, que vayan al baño sí, solos, que puedan empezar a pedir lo que requieren solos. Y creo que ese sería como el punto clave, la autonomía. Busco justo, una mamá o papá puede ayudarle al pequeño a su autonomía, porque ese es el miedo así es, también. El día que tú y tu esposo no estén, ¿qué va a hacer él? Entonces tenemos justo, que guiarlos a la autonomía. justo, de hecho, de ese comentario que te decía, del conocimiento, viene los golpes de realidad, que es exactamente esto que estás diciendo tú. Si yo no tengo el conocimiento real de lo que puede suceder con mi hijo, no pongo los pies sobre la tierra. ¿Cómo puedo resumir de una manera mucho más coloquial, viviéndolo con un pequeño autista, justo así como lo acabas de decir? Cuando empecé a conocer del tema y las posibles posibilidades que habría, me di cuenta, la primera es que sus abuelos lo pueden amar mucho, son el amor de su vida, pero por naturaleza mis padres se van a ir antes que yo. Yo puedo cuidarme muchísimo, mi esposo también, pero en la vida suceden muchas cosas inesperadas y podemos no estar con mi hijo. Y entendí que mi hijo no es responsabilidad de nadie más que mía. Afortunada o desafortunadamente, porque ahí es como un punto de vista medio agridulce, no tiene hermanos, es hijo único y entonces no hay alguien que lo acompañe. ¿En qué se resume todo efectivamente en esto que acabas de decir? Hacerlo autónomo, tratar de hacerlo independiente, autosuficiente e independiente son distintos. Él está siendo cada vez más autosuficiente, pero definitivamente no es independiente de absolutamente nada. Hay hombres de 40 años que siguen siendo dependientes de sus padres, ¿no? Esperemos que el mío no, en algún momento, pero es esa parte autosuficiente. A veces nos ven un poco rudos a su papá y a mí, pero cuando nos cayó el 20 de que nadie va a estar al cuidado de mi hijo cuando esté creciendo, nos dimos cuenta que si se cae, se tiene que levantar. Obviamente estamos lo contenemos, pero que si se le caía la comida de la cuchara, que viera de que la manera en la que comiera, que si yo que y todo esto se los digo queriéndolo hacer, queriéndole ayudar. Su papá deja que se ponga el calcetín solo y al principio yo quería ahorcar a su papá, de pues ayúdale tantito, no, déjalo, que eso es lo que los hombres les enseñan, ¿no? Y oye, se le va a caer esto, pues deja que se machuque tantito porque ya para la otra no va a meter la mano. Y de repente hemos sido un poco juzgados por esa actitud, pero también como pareja hemos aprendido solo a voltear, reírnos y no tomar en cuenta lo que nos dicen los demás, porque no viven lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, es eso, Jessy, justo lo que decías, el corazoncito y la panza la aprietas un montón y te duele y quieres llorar, pero lo dejas que le pase, obviamente no arriesgando su integridad física, porque si no, no lo va a superar. Así es, Y pero también es, bueno, saber, Vane, que ahora podemos hablar más del tema. Como bien dices tú, puede ser que muchos adultos tengan un tipo de autismo leve que nunca fue detectado, que fueron por la vida caminando y así se tuvieron que adaptar. ujú, Hasta ahora que hay información, hay estas investigaciones, podemos saber un poquito más del tema.
Ciertamente desde la psicología es un tema nuevo, no hay mucha información. En pocos países se ha desarrollado más la investigación y todo el trato con los pequeñitos. Desde esta parte psicológica se busca la autonomía, pero también para quien nos escuche que no sabe nada del tema, los niños autistas tienen una hipersensibilidad a nivel bueno, su percepción Su no percepción es es la misma. Entonces, nosotros Ujú, podemos escuchar un ruido a lo mejor muy bajito y para ellos es muy fuerte. Las luces, claro, los colores, o sea, es una hipersensibilización total a todos los estímulos externos y por eso es que, bueno, no pueden relacionarse de la misma manera. Esa es como parte de la columna vertebral de las características de un pequeño autismo, autista, perdón. Entonces, si podemos englobar esto y nos imaginamos a Vane siendo mamá de este pequeño que no tiene lenguaje, que no le dice quiero este cereal, que no le dice eso no me gusta, lo que fue desarrollando Vane fue, bueno, porque tú eres una estudiosa de esto, pero yo veo gracias. mamás que no conocen a sus pequeños, que no saben ni cuál es la mirada de negación, de rechazo, de repudio, y no saben qué darles a los pequeños. Entonces, es un abanico súper grande, pero creo que poner esto en la mesa enfocado a, bueno, como mujer te lo viviste así, como mujer tú tienes una red de apoyo, pero también se han acercado a ti mujeres que no tienen una Que red no de lo tiene. apoyo, que la pareja las dejó, que a lo Sí, mejor no tienen una mamá cerca y que se lo tienen que vivir solas y al mismo tiempo ser el sustento económico claro. para los pequeños. Entonces, para esas mamás que se lo están viviendo así. Dos cosas que pudieras recomendarles como mujer, como madre de este pequeñito autista. ¿Qué les recomendarías? Lo voy a pensar porque dentro de ese tema hay muchos temas sociales que impiden mucho el avance de estas mujeres. Em, lo primero, ser el sostén económico de una familia actualmente es difícil en todos lados y no sé por qué sucede que los pequeños autistas que están naciendo en familias donde ya hay un hermanito o dos más. Entonces, aparte de que esas mamás tienen que hacerse cargo de un pequeño nuevo autista, tienen dos pequeñitos más. Y si no nos va tan bien, bueno, pues se quedan solas y hay que cubrir los gastos de todo esto. Me gustaría dar muchas más recomendaciones buenas, pero no las hay. No hay muchos recursos en nuestro país y eso es una realidad. Como mujeres, no sé si tú coincidas, Lore, también Ujú. en qué tan fuerte puede ser el hacer comunidad. Buscar esa red de apoyo, si no la tenemos de la familia, buscar entonces afuera esa red que seguro ya existe. Y si no las hay, entonces crearlas, que es bueno, es lo que tú has hecho también, Vane. Sí, les comento, es un tema, esta parte de vivir el autismo es tan amplio, muy amplio, son muchísimos temas. El cuidador, ya sea mamá, papá, abuelitos, porque muchas veces les toca a los abuelos serlo, de vez en cuando deben de ser mirados. Si el cuidador no está sano mentalmente, no está sano físicamente, se derrumba todo lo demás. Mm. El hecho de que los cuidadores aguanten es por amor. El amor hace que te levantes todos los días con gripe, con depresión, con tos, con dolor de ciática, con lo que sea. ¿Qué es lo único que mantiene a los cuidadores de pie? El amor. Pero también se necesita ser vistos, porque si ellos no están sanos, se derrumba el niño y cuando el niño se derrumba toda la familia. Entonces es un tema complejo. Y hacer comunidad es lo más maravilloso que puede haber. Entre mujeres nos fortalecemos. A veces el voltear a ver una mamá y decirle, yo lo hago cada vez que puedo, incluso en el kinder de mi hijo. Por eso me hablan muchas mamás, porque aparte llego y trato de cotorrear y hacer un buen día. Cuando yo les digo que las cosas no las hago por los demás, no me malinterpreten. Les voy a explicar por qué se los digo. Las cosas las hago por mí.
porque en este tiempo que he estado con mi pequeño he visto que solamente si yo estoy bien voy a dar algo bonito y por ende puedo darle algo más a las personas. Entonces yo trabajo lo que puedo porque no siempre estoy así. Esa es una realidad. No, no siempre estoy de este humor, no siempre lo soporto de la misma manera. Pero me doy cosas bonitas y cuando llego al kinder le he dicho a personas, qué bonita blusa o qué bonito se te ve ese pantalón, oye, te ves muy guapa. Y le cambiamos el día a las personas. Así es. Imagínense cuando le decimos a una persona que está viviendo lo mismo que nosotros, oye, te ves muy bien el día de hoy, oye, estás haciendo un muy buen trabajo con tu pequeño, sé el esfuerzo que estás pasando, pero el avance se está viendo, felicidades. No tienen ni la menor idea muchas personas de lo que es para nosotros. Así, No yo es, creo que el reconocimiento social, todos lo estamos buscando en diferentes nichos, pero van entonces, el hacer comunidad suma sería por un supuesto, primer tip. El otro es buscar información, siempre. que hagan un correcto diagnóstico de cómo está el pequeño o la pequeña. Ujú. Aunque duela ver la realidad, es mejor a ir, bueno, postergando este sufrimiento. Llegar al verdadero diagnóstico nos va a dar siempre luz, entonces esa es una invitación puntual para Claro, todos que nos escuchan. Buscar a gente certificada, por porque supuesto, también puede ser un mal diagnóstico o no estar dentro de, bueno, los parámetros y grados de autismo que hay. Y todos como sociedad creo que podemos ir sumando a que este tema cada vez sea más conocido. Entonces, Vane y Lore, no sé si quieras agregar algo más. Bueno, me gustaría preguntarle a Vane cuáles son las personas que quieran contactarte. Lo vamos a dejar también en los links en la descripción, pero si nos puedes decir el nombre de tu Instagram o YouTube, de las plataformas que tengas, para que las personas que quieran contactarte y saber más, bueno, pues te contacten directamente. claro, sí, claro que sí, con gusto. En todas las redes, YouTube, em, estoy mucho más activa en TikTok, porque con eso de que las personas ya quieren la información muy rápido, TikTok es donde más estoy activa. Y en Instagram, todas son igual, neuro arcoiris. Neuro de neuronas, por supuesto, y arcoiris justo por el espectro de luz que tiene mil colores y todos somos así. Entonces todos somos bellos, nada más en diferentes colores. Y ya nada más para agregar algo, a esa lista que hiciste, Jessy, tan puntual, en poco tiempo, porque son muchos temas, yo llevo mucho tiempo ya en los videos diciéndoles que es una mini campaña, porque los autistas son las minorías de las minorías, pero es la dignificación de nuestros hijos. ¿Qué significa esto? Y creo que es una de las más importantes. Como nosotros miramos a nuestros hijos, vamos a hacer que los demás los empiecen a mirar. Yo estoy segura que mi hijo tiene un porcentaje un poquito grande de respeto por la gente porque yo respeto a mi hijo y no me avergüenza la condición porque aparte ahora ya no lo veo como diferente. Yo no tengo un hijo neurotípico, entonces lo neurodivergente se me hace normal y yo así lo estoy viendo, pero creo que parten muchas cosas de dignificar a nuestros hijos. Y, eh, y si nosotros los vemos así, los demás los van a ver así. Y nosotros también como sociedad, también educarnos más, educarnos y buscar información y también estar atentos en aquí en Canadá se habla mucho de este tema y también hay muchos canales, muchas informaciones, instituciones que apoyan a los neurodivergentes y también se habla de cómo ellos pueden ser agregados o se pueden entablar en los espacios de trabajo y también en posiciones de poder. Entonces, pero para esto se necesita informar y que la gente esté interesada en conocer. Entonces, nuestra Sí. invitación desde aquí, desde el podcast, es que también las personas tengamos el interés de conocer y aprender más sobre esta condición y cómo podemos apoyarlos de alguna manera también. Bueno, chicas, pues gracias por estar aquí, Lore, Vane.
De verdad, un deleite tenerte acá, que esto Gracias. llegue a muchos, muchos, muchos lugares en todo el Sí, mundo, que sea una semillita que crezca, que vean que es posible conservar un compañero de vida, criar un pequeño sí, autista, que no todo se hace solas, y que también si no hay programas en su ciudad, busquen comunidades, en nuestras redes sociales. Ahora, como dices, bueno, podemos escribir desde China a México sí, y esto que hacemos, este podcast, siempre digo yo, y no me canso de decirlo, es un milagro, porque sí. nos podemos reunir desde donde estemos y poder buscar ayuda y poder ir descubriendo. Entonces, me parece que la información, pues es la llave para empezar al proceso de aceptación y Ujú, después modificar y después, bueno, crear nuevas herramientas de ayuda, que claro. seguramente en un futuro, bueno, habrá más información, pero hacer lo que nos toca en el momento. Entonces, gracias a quienes nos escuchan, Vane, gracias otra A vez. ustedes. Y bueno, nos vemos en nuestro próximo episodio. Gusto y bueno, nos pueden mandar mensajes, sugerirnos temas y también buscar en nuestra página de la Escuela de Reconstructivas Ujú. www.reconstructiveschool.com las actividades que tenemos en diferentes lugares del mundo. Gracias.